Buenos días, amigos de Calle Belén. En esta Semana Santa quisiera que reflexionáramos sobre uno de los discípulos de Jesús, pensando en que nosotros también somos discípulos de Jesús desde el momento en que lo hemos aceptado a Él como nuestro Señor y nuestro Salvador. Jesús escogió a cada uno de sus 12 discípulos y Él tenía pleno conocimiento de quién era cada uno de ellos, de cómo era su corazón, de qué pensaban. Uno de esos discípulos fue Judas. Judas, junto con los demás discípulos, tuvo la oportunidad de caminar con Jesús durante 3 años, verlo hacer milagros, dar enseñanzas maravillosas que cambiaban totalmente el pensamiento, la manera de ver de las personas. Levantó personas que habían muerto hacía 3 días, caminó sobre el agua, echó fuera demonios. Todo eso lo vivió Judas con los demás discípulos. Y al principio, si uno no supiera que Judas fue el que lo entregó, uno diría, pero Judas era totalmente otro de ellos. Pero nosotros no vemos lo que ve Dios, nosotros no vemos el corazón. Y Dios sí sabía quién era él. Judas, a pesar de haber vivido con Jesús, a pesar de haber sido él una persona escogida por el Señor para que manejara las finanzas de ellos, él era el que llevaba la bolsa con el dinero. Y hay un versículo que dice que él robaba de esa bolsa. El Señor lo sabía todo y le dio la oportunidad de recapacitar. Veamos en los versículos cómo fueron las cosas. Estamos leyendo Mateo, capítulo 26, versículo 14 en adelante. Dice, entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué me queréis dar y yo os lo entregaré? Y ellos le asignaron 30 piezas de plata y desde entonces buscaba la oportunidad para entregarle. Vemos que fue él quien buscó a los enemigos del Señor para entregarle a Jesús y quien estuvo dispuesto a recibir ese dinero a cambio de entregar a Jesucristo. Buscó a conciencia la oportunidad para entregarlo. Cuando llegó el momento en que celebraban la última cena, leemos en Mateo 26, 21 lo que dice Jesús. Y mientras comían, dijo, de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Y ahí vemos la actitud de los otros 11 que nunca se imaginaron que uno de ellos fuera a entregar a Jesús. Dice el 22, y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle, soy yo, Señor. Entonces él respondiendo, dijo, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Imagínense las consecuencias tan terribles, que era mejor que no hubiera nacido. Y es ahí cuando Jesús dice eso que Judas responde. Entonces, respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo, soy yo, maestro. Le dijo, tú lo has dicho. Judas entendió que Jesús sabía cuál era su plan y aún continuó adelante. Él tuvo muchas oportunidades de arrepentirse. El Señor le dio muchas oportunidades para que él comprendiera que lo que él hacía era muy grave. Para nosotros es inaudito o incomprensible cómo pudo llegar a eso. Pero es que el ser humano, cuando se apoya en su propia sabiduría, puede llegar a grandes errores. Y es lo que debemos evitar día a día. Buscar la voluntad de Dios, leer su palabra, estar en intimidad con Él, pero en franca intimidad,
no con agendas secretas, no reservando en nuestra vida lugares que no queremos dejar entrar a Jesús. Y es lo que quería plantearles en este día de Semana Santa, que revisemos cómo está nuestro corazón, cómo está nuestra relación con el Señor, que revisemos si en nosotros hay alguna agenda secreta, alguna cosa en la que consideramos que nosotros sabemos más que Jesús sobre este tema, y que recapacitemos y cambiemos. Hasta aquí, amigos, muchas gracias. Yo espero que toquen la campanita y que le den el like a este video. Hagamos una breve oración. Señor, gracias por lo que nos has recordado hoy, por insistirnos en revisar nuestro corazón. Te pedimos que nos ayudes, Señor, con todo pecado que nos sea oculto y que no permitas que nos apartemos de ti. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.